Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Miguel Tejada y bienvenido nuevamente a un podcast más de Semilla de Mostaza. Es un gusto y es una bendición que puedas acompañarme en esta hora y que juntos podamos descubrir qué es el reino y cómo puede obrar en nuestras vidas. Así es que, adelante, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar y déjame decirte que el pasaje que vamos a tomar en esta hora como referencia para reflexionar en este episodio es Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice de la siguiente manera. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Este pasaje me llamó mucho la atención cuando lo leía hace un par de semanas atrás, y es que aunque a simple vista pudiera parecer que no tiene mucho contenido que pudiera servir a manera de reflexión para nuestra vida, la realidad es que si lo juntamos con otros pasajes logramos encontrar un patrón muy interesante y es eso específicamente sobre lo que quiero que podamos reflexionar este día. Estos versos están justo antes de una de las enseñanzas más grandes y maravillosas de Jesús, conocida normalmente como el Sermón del Monte. Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez y si no, pues te recomiendo que lo leas. Es muy, muy interesante y de mucha bendición. Y es que justo antes de entrar en detalle, quiero que al igual que el capítulo anterior, si lo recuerdas, y si no, pues puedas ir a escucharlo, vamos a tratar de sumergirnos un poco en el momento y en el lugar de ese mensaje con tanta riqueza. Investigando un poco en algunos comentarios bíblicos, leía que se cree muy probable que estas enseñanzas de Jesús fueran el mensaje central de sus enseñanzas, y que contrario a lo que imaginamos cuando lo leemos, se cree que Jesús las pudo haber enseñado muchas veces a sus discípulos, ya que aunque en Mateo las encontramos de una forma así muy seguida, por ejemplo en Lucas los encontramos en un orden distinto, es decir, tanto Mateo como Lucas nos dan una versión del Sermón del Monte. Y no quiero decir con esto que sean diferentes, sino que, por ponerte un ejemplo, en Mateo hay 107 versículos del Sermón del Monte, de este tipo de enseñanzas. De estos 107, 29 se encuentran juntos en Lucas 6, del 20 al 49. Y 47 no tienen paralelo en la versión de Lucas. Además, 37 se encuentran desperdigados en todo el Evangelio de Lucas en diferentes contextos. El sermón del monte, contrario a lo que quizá muchas veces pensamos, no fue un sermón único que Jesús predicara en una ocasión determinada y ya, sino que es el sumario de su enseñanza. Se ha sugerido, esto es algo que creen las personas que han estudiado esto a profundidad, no lo digo yo, sino que puede que Jesús se retirara con ellos en algún lugar tranquilo durante una semana o más, y que durante todo ese tiempo les enseñara, ¿sí? Y es que el Sermón del Monte es un resumen, es como la destilación de todas las enseñanzas o las enseñanzas centrales de Jesús. Ahora bien, ¿por qué te estoy contando esto? Bueno, la razón es que cuando leo Mateo 5, 1 y 2, me doy cuenta que Jesús hace una separación muy interesante entre las multitudes y sus discípulos. La Biblia nos dice que al ver las multitudes, subió al monte y se sentó. Básicamente, cuando un maestro en esa época se sentaba era porque había llegado el momento de enseñarle a sus discípulos según la costumbre judía. Si lo trasladamos a nuestra época es como el equivalente a un salón de clases, por ponerte un ejemplo. Tú llegas a la clase, si no ha comenzado te sientas en tu pupitre, comienzas a platicar, qué sé yo, si no has terminado la tarea pues la estás terminando, pero justo cuando llega el maestro, cuando el maestro entra y toma asiento, no sé si te has fijado, pero hay un silencio. Todos se quedan callados, todos están listos para anotar, están listos para aprender lo que el maestro tiene por enseñarles en ese momento, en esa clase. Y pues básicamente era algo similar en esa época. Sí, esto para que lo podamos entender como un poco mejor. Ahora bien, dice la palabra que sus discípulos se acercaron y que abriendo la boca Jesús les enseñaba. Es decir, y ojo a esto que es muy importante, es decir que las enseñanzas de Jesús no eran para cualquiera. Las enseñanzas más importantes eran las que él daba solamente a sus discípulos, es decir, a las personas más cercanas a él. La palabra enseñaba
es del tiempo pretérito imperfecto que describe una acción repetida. No era algo que se hiciera una sola vez, sino que era algo que se hacía de forma continua en el tiempo. Ahora bien, quiero que quede claro esto mientras estamos como introduciéndonos. Esto no significa que Jesús no quisiera las multitudes o que las viera de menos, sino que todo lo contrario. Las multitudes eran parte de los milagros y las sanidades de Jesús. Lo vivían de primera mano al igual que los discípulos. La diferencia era que los discípulos vivían y aprendían de Jesús. Él se tomaba el tiempo para explicarles todas las cosas y capacitarlos para llevar su mensaje. Jesús buscaba replicar en ellos el mensaje de salvación del reino. Jesús sabía que su estancia en la tierra iba a ser corta, sí, y que debía capacitar a un grupo de personas de forma muy personal y de forma muy íntima que se encargara de seguir llevando su mensaje, su legado, de llevar su visión y acercar el reino de los cielos a las personas. Déjame decirte que las cosas hoy en día no han cambiado para nada y que el sistema de enseñanza de Jesús sigue siendo actual y sigue siendo el mismo y sigue teniendo el mismo nivel de impacto, lo que me lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Somos del círculo cercano de Jesús o somos de las multitudes? ¿Somos de los que aprenden o de los que solo escuchamos? ¿Eres un discípulo o un oyente? Y es que, aunque puede sonar un poco duro, existen a grandes rasgos dos tipos de personas. Las personas que están porque aman, creen en Jesús, creen en Dios y su mensaje del reino, y las personas que creen en Jesús, sí, pero solamente están por los milagros y por los beneficios. Y sí, lo sé, suena duro, pero mi intención no es lastimarte, sino que podamos reflexionar en lo que Él mismo, en lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 6, del 24 al 29, que dice así, repito, Juan 6, 24 29. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del reino? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús fue duro con esas personas. Es más, ni siquiera respondió la pregunta que le hicieron sobre cómo logró llegar al otro lado del lago. Él responde que no lo buscaban por las señales, sino que lo buscaban por la comida. ¿Te puedes imaginar? Pero al pensar en esto, no es que Jesús fuera mala onda, no es que Jesús fuera mala persona o que quisiera hacerlos sentir mal, sino que todo lo contrario. Él se preocupaba por ellos al punto de hacerles ver que su enfoque estaba mal y que era más importante creer en Él, en las señales que Él hacía y que hablaban de su poder e identidad como Mesías, que preocuparse simplemente por sus necesidades físicas. Y es que el problema muchas veces es eso. El problema es nuestro enfoque que no nos permite ver más allá. El gran problema hoy en día sigue siendo que muchas personas buscan de Dios cuando están mal, buscan de Dios cuando tienen problemas, alguna grave enfermedad, qué sé yo, así muchas cosas. Y ojo, quiero aclarar esto, eso no está mal, ¿sí? Muchas veces es necesario pasar por algún proceso, pasar por alguna situación que se sale de nuestras manos para poder confiar en Dios y acercarnos a Él. Eso quiero que quede claro, ¿sí? Ahora bien, el problema es cuando después de ese proceso, como las multitudes que luego de recibir el milagro, luego de que su petición fuera respondida, luego de ser saciados, muchas veces regresamos a nuestras casas y nos olvidamos de Dios y pensamos que podemos seguir con nuestro estilo de vida y podemos seguir haciendo lo que querramos, incluso cuando esa actitud nos llevó en primer lugar a nuestro problema y que no volverá a pasar nada, porque Dios está ahí con nosotros y Él está para resolvernos nuestros problemas. Y que mientras estemos bien, no es necesario buscar mucho de Dios, ¿no? Sino que ahí de lejitos y que estamos bien como una multitud, estamos bien como un oyente, pero no como un discípulo. Mira, lo sé,
son palabras duras, probablemente es incómodo tocar este tipo de temas y quizás ahorita ya no estés muy convencido de seguir escuchando este podcast. Pero la realidad es que, ¿quién soy yo para hablarte solo cosas bonitas y motivadoras del reino y dejar de lado quizá los temas incómodos, los temas reveladores y sobre todo retadores para esos puntos ciegos en nuestra vida? Y es que somos llamados a ser discípulos. Escucha esto, somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser del círculo cercano, del círculo íntimo de Jesús. Y para ello quiero que veamos algunos otros versículos que puedan ayudarnos a entender ello y por qué es necesario acercarnos más a Él y no solo disfrutar de algún milagro, no solamente disfrutar de alguna sanidad o alguna provisión milagrosa o que Él resuelva nuestros problemas, sino que quiero que entendamos que podemos ser más y podemos ser el canal que lleva vida, el canal que lleva libertad a las multitudes, que lleva gracia y el mensaje del reino de los cielos. Quiero que leas conmigo Marcos capítulo 4 versículo 10 y dice así: cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Este versículo es de los versículos que más me llamaron la atención porque aquí yo logro ver una marcada diferencia entre las multitudes y los discípulos, entre las multitudes y los que querían estar cerca, ir más allá. En este caso Jesús acababa de predicar o acababa de hablarles acerca de la parábola del sembrador. Habían muchas personas, no sé si cientos o miles, tanto así que dice la palabra, si tú lees un poquito antes, de que se tuvo que alejar en una barca y colocarse un poco lejos de la orilla para que todas las personas lo pudieran escuchar. Ahora, viene Jesús, da su mensaje, les habla a las personas al respecto, pero yo te puedo asegurar algo, nadie entendió, así de sencillo. Era una parábola tan compleja, nadie entendió, estoy seguro de eso. Entonces, ¿qué pasó? Ahí donde entran las diferencias que te digo. Muchas veces nosotros nos alejamos, muchas veces nosotros no vamos más allá y nos quedamos con un conocimiento muy básico de lo que realmente Dios nos puede dar, de lo que Él puede hablar a nuestras vidas. La palabra de Dios es el manual que necesitamos para poder sobrevivir, o mejor dicho, para poder vivir bien en esta vida. Es decir, te puedes ahorrar muchos problemas, te puedes ahorrar muchas dificultades, te puede ir muy bien simplemente leyendo la Biblia, entendiéndola. Pero aquí donde entra el grave problema de nosotros, que nosotros simplemente no la leemos. Yo no sé cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y que trataste de entenderlo. Yo no sé cuándo fue la última vez que no solamente escuchaste la predicación de tu pastor, el devocional del día o no sé, qué sé yo, la predicación en línea de tu líder, pero ¿cuándo fue la última vez que tú no solamente escuchaste palabras, sino que la estudiaste, sino que fuiste más allá y preguntaste, te quedaste con alguna duda y en lugar de anotarla y dejarla en tu cuaderno, fuiste y le escribiste a tu líder, hey, mire, ¿qué significa esto? Me ha quedado duda sobre este tema. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste un hambre y una sed por la palabra? Y es que ese es un problema grave. Y yo te lo digo porque yo pasé por eso. Durante mucho tiempo yo simplemente me alimentaba de lo que mi pastor, de lo que mi líder me decía. Y no iba más allá, no buscaba en la palabra, no investigaba por mi cuenta, no tenía una comunión cercana con Jesús. Pero hubo un momento en el que yo me di cuenta de que no podía seguir así, porque era una vida muy superficial y yo solamente estaba siendo parte de las multitudes. No estaba ahí porque creyera de verdad o porque lo amara de verdad, sino que estaba ahí para que me fuera bien. Pero un día las cosas cambiaron. Y cuando tú vienes y empiezas a buscar, cuando tú vienes y empiezas a leer en tu casa, cuando empiezas a buscar en tu intimidad, cuando le empiezas a pedir dirección a Jesús y no te quedas solo con lo que te han dicho, que además, con todo respeto, pero lo que te pueden decir puede ser mentira, o sea, tú tienes que contrastarlo siempre con la palabra, eso es una realidad, sea quien sea, todo lo que nos digan, hago este paréntesis, todo lo que nos digan, nosotros tenemos que llevarlo a la luz de la palabra, ¿sí? Como por ejemplo hicieron los de la iglesia de Berea, si no me equivoco, o mejor dicho, los de la ciudad de Berea, donde dicen que cuando Pablo les llegó a predicar, ellos inmediatamente al llegar a sus hogares investigaban en la Biblia para saber, o en la palabra, en las escrituras, para saber si lo que Pablo les estaba diciendo concordaba. Y es que es muy importante que nosotros podamos venir y podamos tener esa intimidad a través de la palabra con Jesús. ¿Sí? Dice acá de que
los 12 y los que estaban alrededor, es decir, los que se habían quedado después de que toda la multitud se fue, porque si tú lees el versículo dice cuándo se quedó solo. Yo no sé cuánto tuvieron que esperar, si media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. Dice que los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Tenemos que entender eso. Tienes que entender eso. No basta simplemente con ser un oyente. No basta simplemente con escuchar ahí algo bonito, algunas palabras, algunos versículos. No. Los verdaderos discípulos, los que de verdad creemos y amamos a Jesús, debemos de tener una comunión con Él a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Vamos a ver otro ejemplo porque tú puedes estar pensando, pero qué aburrido, quizá qué religioso, eso no es para mí, estar leyendo la palabra, yo no la entiendo, tú no te imaginas cuántas veces yo la he leído y quizás no la entiendo, puedes estar pensando, pero es que no solamente se trata de eso, sino que a través de la palabra, a través de sus enseñanzas y de la intimidad con Él, Jesús también nos revela su corazón. Dice Mateo 15, del 32 al 39, te lo voy a leer rapidito porque ya nos está comiendo el tiempo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes para el desierto, para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Imagínate, dice el versículo 38. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que hagamos un cálculo de unas 10.000 personas probablemente. Versículo 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Wow, esto es muy impresionante porque más allá del milagro que es muy conocido, a mí me llamó mucho la atención el versículo 32, que Jesús llamó a sus discípulos, ojo, nuevamente a sus discípulos, a las personas cercanas, a las personas que tenían intimidad con Él y les dijo, tengo compasión de la gente. Wow. Sabes, a veces nosotros pensamos y decimos, pero es que yo no siento el llamado, pero es que yo no siento la necesidad, es que yo no siento esto, yo quizás no soy un buen cristiano porque no siento el amor para hablarle a esta persona, para ayudarle en este problema, en esta dificultad o qué sé yo. Pero el problema no es ese. El problema es que mientras tú no tengas una comunión cercana, una comunión verdadera con Él como un discípulo, Él no puede revelarte lo que está en su corazón. Él no puede revelarte las necesidades de las personas para que tú puedas ayudar. ¿Por qué? Porque un discípulo está preparado para escuchar y para entender, porque se ha comprometido con Él, pero una multitud no lo está, una multitud no va a entender porque no está comprometida al mismo nivel de compromiso que tiene Jesús. Y ese es nuestro problema, la falta de compromiso. Eso es lo que nos afecta, que muchas veces nos quedamos con lo que escuchamos, nos quedamos con lo que sentimos un momento, nos quedamos con una emoción, pero después ya no nos comprometemos y no vamos a más. Y mientras no hagamos eso, no vamos a poder realmente conocer y entender la voluntad de Dios. No vamos a poder conocer, no vamos a poder comprometernos con esa causa, con esa visión, con esa compasión que Él revela de su corazón hacia nuestra vida. No vamos a poder hacerlo. Así es que además del conocimiento, además del compromiso, la parte de la búsqueda, la intimidad con Jesús, buscar conocer su corazón es muy importante. Y es de lo que yo he querido hablarte y que podamos reflexionar en esta hora. Ahora bien, quiero que cerremos con este versículo porque de seguro te estás preguntando si quizá vale la pena. De seguro quizá te estás preguntando, quizá yo no soy bueno para esto. Quizá tu relación con Jesús esté muy deteriorada. No lo sé lo que estés pensando. Quizá te estás sintiendo retado y animado, lo cual es súper bueno. Pero quiero cerrar con un versículo o con una porción más que está en Lucas 10 y tiene que ver con la misión de los 70, o al menos ese es el título que tiene.
Después de estas cosas, dice la palabra, designó el Señor también otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Sí, aquí está hablando de discípulos, personas que eran muy cercanas a él. El versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Y esta es la parte que más que más me impacta, versículo 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino que regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! ¿Sabes? Te lo diré en una sola frase. Comunión es igual a vida eterna. Al final, todo esto se trata de una cosa, de llevar el reino, de poder reproducir el mensaje de Jesús. Pero realmente no hay nada como poder sentir ese gozo, no hay nada como poder sentir esa paz. No hay nada que a pesar de que tengamos problemas, tengamos dificultades, podamos tener esa intimidad con Él. Y me encanta este versículo porque Él va más allá. Él va a la eternidad y nos dice a nosotros, miren, no se alegren porque se les sujetan los espíritus, no te alegres por esto o por lo otro, no te alegres porque oraste y alguien se sanó, no te alegres porque trajiste esto a mis pies. Sí, sí, tienes que alegrarte por ello, pero tenemos que alegrarnos más porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Y no es que te vaya a salvar y la iglesia no es que te vaya a salvar esto o hacer algo, no. Repito, lo que nos salva es una comunión con Él, con su palabra, una comunión con Él, obedeciéndolo, yendo o haciendo lo que Él quiere que hagamos. Así es que este ha sido el mensaje. Quizás no fue un mensaje muy atractivo, muy agradable, pero quiero que te preguntes, ¿soy discípulo o soy multitud? ¿Soy un oyente o soy alguien que está aprendiendo? Alguien que busca ser enseñado por Jesús. Quiero que oremos en esta hora y que me puedas acompañar y que le digamos a Dios, Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, porque es de gran bendición y revelación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar y meditar en ella. Te pido que nos ayudes y que nos des las fuerzas, Señor, para poder seguir adelante, trayendo tu reino a las vidas de los que no lo conocen. Y Señor, si de repente te hemos fallado, si de repente quizá estamos lejos, yo te pido que nos ayudes, que nos des la dirección, que nos des la sabiduría, Señor, que nos des las fuerzas para poder pasar de ser multitudes, para poder pasar de ser simples oyentes que olvidan tu palabra, a pasar a ser discípulos, pasar a ser personas que te buscan, personas que te aman, no personas que están solamente por los milagros o por alguna necesidad que tengamos, sino que estamos para tratar de ayudar a los demás y reproducir tu mensaje de amor, tu mensaje de libertad, tu mensaje del reino. Ayúdanos a poder hacerlo, Señor. Te damos las gracias, la gloria y la honra sea para ti. Amén. Bueno, este ha sido el episodio número 3. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify como Semilla de Mostaza. Sí, también nos encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube bajo el mismo nombre y con la misma imagen de portada que está en una red social. También la puedes encontrar en todas. También nos puedes buscar en YouTube. Así es que ha sido un gusto, una gran bendición poder compartir contigo la palabra en esta hora y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.